se van conociendo más datos sobre las personas que recibieron la vacuna en la Universidad Cayetano Heredia fuera de la lista, fuera de los voluntarios. Una de ellas es Kelika Conda, la doctora Kelika Conda. Ella es nada menos que miembro del Comité Institucional de Ética e Investigación de la Universidad Cayetano Heredia. Tan escandaloso como que Sofía Salas, la autoridad de Digemit, encargada de firmar el 26 de enero el documento clave para que ingresen las vacunas a nuestro país, ella también recibió su vacuna entre septiembre y octubre del 2020. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend, y esto es... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. I think the big problem, as you said, is that several of the countries, I mean, I have been talking with lots of people from Latin America, and we all share soccer and corruption, unfortunately. Soccer is good, but corruption is bad. La ministra Patricia García, en una conversación que tuvo en Harvard en el 2018, en la Escuela de Salud Pública de esa universidad, donde habla de la corrupción en nuestros países, en América Latina, ¿no? Que tenemos en común que nos gusta el fútbol y también la corrupción. Dice el fútbol es bueno, la corrupción es mala, y no es la primera vez que ella habla sobre la necesidad de combatir a la corrupción en el sector salud. También tiene un artículo en la revista científica de Lancet, donde dice que a lo largo de mi vida, como una investigadora de salud pública, he podido ver la enraizada deshonestidad y el fraude. Y claro, bueno, es difícil entender esa forma de pensar y este tipo de declaraciones cuando hemos visto que ella ha sido una de las vacunadas, que ha recibido la vacuna y no está en primera línea además, ¿no? Y no forma parte específicamente del estudio de la vacuna. Se ha defendido en redes diciendo que ella está ligada a la Cayetano Heredia, que monitorea varios ensayos sobre la COVID, que no es funcionaria pública, pero claro, el hecho de haber aceptado vacunarse desmiente un poco, ¿no? Estas ideas que defendía públicamente en Harvard o en la revista Lancet. Es una lástima para muchos de los que se han vacunado, ¿no, José? El hecho de que ese acto, pues contradice seguramente varias de las cosas que han dicho antes. Y además, en su caso, el no ser funcionaria pública, pero recibía un sueldo del Estado, ¿no? Porque ha estado trabajando hasta hoy en el canal del Estado, el Canal 7. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante porque esto que estamos diciendo nosotros, yo creo que también lo piensa mucha gente, tanto así que se lo dijeron en su cara pelada. Vamos a escucharlo. Agradecer la oportunidad que me da el canal estatal TV Perú de manifestarme y espero que no me corten. En primer lugar, quiero decirle a la señora Patricia García que yo siempre le he admirado como profesional, porque siempre tenían en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, preferiría que ella dé un paso al costado, que ese programa de cuerpo médico, a pesar de toda la admiración que yo le tengo a ella como profesional, que en todos los canales cuando ella aparecía, tenía gran emoción de verla, porque siempre le he visto cuando ella salía en la televisión con todos los trofeos, los diplomas que ella salía. Entonces yo prefiero, por la transparencia con la que ha hablado el presidente Sagasti, que todas las personas que se vacunaron y que no dijeron que se habían vacunado, preferiría que cambien a la persona que va a dirigir cuerpo médico. Más bien, muchas gracias por haberme permitido decir esta palabra. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Nancy. Era la llamada de una televidente, creo que le tomó por sorpresa, la doctora García, quien había comentado sobre esta vacunación en el canal del Estado, y lo que le han dicho, bueno, finalmente es que ese es un espacio público, no para temas personales, pero ya el canal del Estado ha tomado una decisión. Así es, este programa se llama Cuerpo Médico y la ex ministra ya no va a continuar al frente de la conducción de este espacio, precisamente a raíz de todo lo que ha sucedido, ¿no? Bien educada la señora que la llamó, ¿no? Le dice, yo la admiro, ¿no? Me parece una mujer profesional, pero por transparencia me parece que no debería estar ahí. Me parece que ese tipo de sanciones sociales seguramente van a recaer sobre más de uno de los que está...
Bueno, quizá poca gente sabe, pero Josefina Townsend ha sido, bueno, es voluntaria del ensayo clínico de Sinopharm. José, cuéntanos la experiencia, ¿no? Tú lo comentaste en Twitter en su momento, pero ahora que, digamos, que ya sabemos todos un poquito más cómo fue vivir la experiencia y además cuántos documentos tuviste que firmar, porque también parte del el discurso mentiroso de Vizcarra, ¿no? Pasa por solamente decir que era voluntario, pero con un solo documento. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, yo intenté primero inscribirme a comienzos de octubre y no pude, ya se había cerrado, ya había muchos voluntarios, no se podía, era una página www.vacunacovid.pe y la segunda vez volví a entrar a la página, la segunda convocatoria, y me dijeron que también me iban a llamar si me necesitaban porque también habían voluntarios. Y luego me citaron y primero tenía que leer un consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado se dice, sí, y que además era como un examen de opción múltiple, no tenías que contestar después, y si fallabas en una respuesta tenías que volver a hacer todo el examen, ¿no? De ahí fui a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Te hicieron pruebas médicas? Perdón, varias, sí, pruebas, ¿no? Claro. Prueba serológica, la presión, el análisis de sangre, y luego la vacuna o el placebo, no sé, ¿no? Yo no tuve ningún síntoma, nada, porque te decían que puedes tener algún tipo de reacción, no lo tuve, y de ahí regresé a la segunda cita el 28 de octubre, y bueno, te da un código de ID, un ID, ¿no? Ahí aparece tu código, la voluntaria 203046. Y eso es lo que me sorprendió cuando Martín Vizcarra dijo que era voluntario, que no apareciera ese código de barras, ¿no? Y ya lo ha dicho la enfermera. El que vemos, ¿no? Ahí está. Ha dicho que se decía no NA porque no se aplicaba que tuviera código de barras porque no era voluntario. Otra cosa que también me sorprendió, que decía Martín Vizcarra, que no siempre lo llamaban los monitores. A mí, la persona asignada a ser mi monitora, me escribe todos los días. Y ese chateo que estamos viendo es precisamente entre tu monitora y tú, ¿no es cierto? Con una gran amabilidad ella y permanentemente preguntando, si no le contesto hoy en el día, me llama de vuelta en la noche, me escribe de vuelta en la noche. Hasta con emoticones, qué bonito. Sí, hasta con emoticones. Es una enfermera, he podido saber, y que ha sido vacunada ya en enero, al comienzo de enero, la segunda vacuna en febrero, pero sí me dice que no tiene mayor, ella no ha tenido mucho contacto con las personas, sino ha sido fundamentalmente desde su casa, ¿no? Claro. Y esta vacuna, ¿por qué decidí? Bueno, yo conozco la trayectoria del doctor Germán Málaga, y que fuera el líder de este equipo, por supuesto que me animó, y que además yo no tengo este prejuicio con los productos chinos, tengo un gran juicio hecho ya contra los políticos chinos y su sistema político, pero creo que en temas como la ciencia... hay que apoyar, ¿no? Claro. Claro, entonces, bueno, por eso decidí, consulté con mi familia y decidí que iba a ir, y aún, como te digo, no sé si es placebo o vacuna. ¿Cuándo se sabe? Porque, por ejemplo, algunos voluntarios ya han comentado, estoy pensando, por ejemplo, en el psicoanalista Coqui Bruce, ¿no? Que ha dicho públicamente que ya le informaron que a él le tocó vacuna. ¿A ti te han dicho cuándo te tocaría saber? No, le he preguntado a mi monitora, tampoco lo sabe, dice que en este momento no hay mucha información. También me dijo que quiere hablar con su supervisora, que todavía no se comunica con ella. Bueno, por supuesto también hay preocupación de por qué tienen 2 dosis y no 3 dosis, también me lo dijo, ¿no? Claro. Y, las fotos que estamos viendo son de la primera y la segunda dosis. La primera y la segunda dosis, sí. Sí. En la segunda dosis me dijo la enfermera que me atendió que probablemente sí iba a tener síntomas, si es que se trataba de la vacuna, no tuvo ninguno, así que, bueno, probablemente no, o sea, no lo sé. Y todavía no sabemos cuándo, no sé yo, porque debo ser parte de la segunda fase y me parece que recién han dado los resultados de la primera. Pero en todo caso yo lo hice porque decía, bueno, si algo se puede hacer en esta pandemia, yo soy periodista, soy reportera, no podía salir a reportear y no estoy en ningún canal. Dije, bueno, si algo puedo hacer, soy voluntaria. Claro. Y en ese momento, la verdad que la vacuna china sí era algo que despertaba mucha desconfianza, ¿no? Ahora, al contrario, vemos que más bien había mucho interés por la vacuna china. El que despierta desconfianza ahora es quien más bien inspiraba confianza en su momento, ¿no? El doctor Málaga. Y es una pena, ¿no? Porque creo que en los últimos días hemos escuchado testimonios de gente de Cayetano, formada en Cayetano, pienso en Mateo Prochaska, por ejemplo, ¿no? Diciendo
diciendo algo que me parece bien interesante, y es que la institución no puede verse perjudicada con tanto prestigio que tiene más la Cayetano de tantos años por malas prácticas de parte de algunas personas, ¿no? Y es una lástima porque el doctor Mala tiene una carrera brillante, según los especialistas, pero esto lo ha... ¿no? Sí, hay por supuesto, hay malestar entre los jóvenes, sobre todo en Cayetano, y no solo por él, sino también por las personas que aceptaron ser vacunadas y que no tenían nada que ver con el estudio. Ya hemos citado algunas, ¿no? Sí, de hecho, está justo revisando más información de la que nos han alcanzado. Y hay, bueno, además del chofer de Macetti, el dueño del Chifa, la explicación que da Mala cuando le preguntan por qué el dueño del Chifa también fue de los vacunados, dijo, no, lo que pasa es que los chinos se cansaron del Burger King, ¿no? Sí. A ver, o digamos. Cosas insólitas, que la persona que está en el comité de ética también se vacuna, y la doctora que hemos ya citado, ¿no? Calica Condo, sorprendente. Sí, no, de verdad que ha sido, y sigue siendo, y va a seguir siendo sorprendente porque todavía faltan, ¿no? Un número de vacunas que no sabemos exactamente a dónde han sido destinadas. Las vacunas que están en teoría en dominio de la Embajada China, tampoco sabemos exactamente quiénes se han visto beneficiados con ellas y si lo llegaremos a saber. Si nunca supimos qué pasó con el hombre del tanque en Tiananmen. Imagínate, esto va a ser, por supuesto, secreto así, seguramente para siempre. Y está viendo también que médicos de Credit Corp y de AUNA también se vacunaron. También. Sí. Es increíble. Sí. Y sobre todo queda la duda esta de la tercera dosis, ¿no? ¿Va a ser necesaria o no va a ser necesaria? ¿Qué supieron los médicos a finales de este año? Porque los que han recibido la tercera dosis es fundamentalmente fines de diciembre, comienzos de enero, ¿no? Cuando se dieron cuenta que no tenían los anticuerpos suficientes y, bueno, qué efecto tuvo la tercera dosis, ¿no? Y cómo eso va a repercutir en la gente, ¿no? Porque mucha gente se está preguntando, entonces, si me dan 2 dosis, ¿es insuficiente? Es una pregunta lógica que los científicos van a tener que absolver con total convencimiento, porque ¿por qué unos 3 y otros 2? ¿No? Dice el doctor Mala que es porque están haciendo un ensayo utilizándose ellos mismos como conejillos de indias, pero ¿por qué Cecilia Blume 3 dosis, por ejemplo, ¿no? Como aparece en el padrón que se ha conocido, por mencionar un caso nada más? Otros médicos que sí están en cuidados intensivos, por ejemplo, como Fernando Mejía, que tú has entrevistado, yo he entrevistado, tiene solo 2 dosis, ¿no? Entonces, también llama la atención, ¿no? Y si es que finalmente esto va a ser algo que Sinopharm va a aceptar desde el laboratorio estatal chino, ¿no? Que son necesarias 3 dosis, eso no lo sabemos todavía. Todo es muy raro, ¿no? El hecho nomás de que el Comité de Ética de la Cayetano, que DIGEMIT, que el INS hayan aceptado esta dosis extra, eso en ninguna otra parte del mundo se ha visto y creo que ninguna otra farmacéutica lo ha considerado, ¿no? Y que en la Comisión de Fiscalización el congresista Alarcón hable en nombre de la ética. Son días de verdad donde están ocurriendo este tipo de cosas y por supuesto que estamos para condolernos mutuamente, ¿no? Condolernos mutuamente. Nos acompaña en Sálvese quien pueda el doctor Joseph Vallejos. Él es médico jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Loaiza. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Usted estuvo entre los 3 primeros médicos que recibieron la vacuna de Sinopharm y que suponíamos eran los primeros médicos en el país de recibir la vacuna. ¿Cómo fue ese momento, doctor? ¿Y cómo reacciona ante lo que hemos conocido después? Bueno, ante todo, buenas tardes, saludarlos y agradecerles por la invitación de poder compartir esta experiencia, que es una experiencia que realmente fue muy gratificante para mí, no solo para mí, creo que para la gran mayoría de profesionales que día a día hemos estado desde el primer momento que se decretó la emergencia sanitaria hasta el día de hoy y seguimos bajándonos en el día a día. Si bien es cierto, en esta oportunidad a mí me toca estar al frente en esta parte, digamos, administrativa, de comandar un equipo, pero también en la práctica privada estamos al frente y nos calzamos el overol y el uniforme completo para entrar y manejar los pacientes que así lo requieren. Yo decía, ha sido un hito en la medicina peruana, ¿no? Poder acceder a este sistema de vacunación por esta pandemia que nos está azotando muy duramente, ¿no? Fue un sentimiento encontrado de diversos tipos de emociones y esperanzas en las cuales cada uno de nosotros, los vacunados, pudo haber tenido y pudo haber experimentado en esta situación muy particular.
Ahora, doctor, yendo un poco a lo que preguntaba Josefina también, salió en la prensa, ¿no? El doctor Joseph Vallejos, el primer médico peruano en recibir la vacuna de Sinopharm, pero pasan los días y nos enteramos de que usted era más bien que el 488, ¿no? O 479, ya no se sabe bien. ¿Qué ha sentido cuando ha visto a tanta gente que se saltó la prioridad para la vacuna y que se han venido vacunando, pensando sobre todo en los funcionarios públicos? Bueno, son sensaciones contrapuestas porque honestamente conozco a gran parte de esos colegas, investigadores, ¿no? Verlos en esta situación que han estado luchando en pos de obtener una vacuna, poder traer la vacuna, esa es la parte rescatable que uno puede siempre reconocer en ellos. Conozco a muchos de los investigadores en esa línea, pero también ver la otra contraparte, la otra cara de la moneda, ¿no? Es que a veces quizás esa desesperación propia, esa sensación de temor que nos genera toda esta situación, yo no sé en qué condiciones a veces nos puede llevar a tomar decisiones inapropiadas, equivocadas, ¿no? Esperemos que esto se aclare, esperemos que esto tenga un buen recaudo, sobre todo para no solamente la comunidad médica, sino para la salud pública en general, y que sea un ejemplo para demostrar que estas cosas no se tienen que dar, que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, que nosotros los que estamos enfrente de la línea de la batalla, nuestras obras deben decirlo por sí mismos. O sea, nosotros no debemos estar haciendo las cosas quizás a veces tras bambalinas, tras cortinas y todas esas cosas, ¿no? Es muy difícil para nuestra parte ahorita, para mí, hablar desde el otro lado de la moneda, desde el otro lado, quizás sea muy sencillo, habría que escuchar las historias de cada uno de ellos para poder sacar un juicio, digamos, más pertinente, ¿no? Estado tan cerca también del contagio, como también lo han estado los médicos en Cayetano Heredia, y también es, como usted dice, juzgar, es también, por ejemplo, en mi caso que soy voluntaria, yo valoro mucho ese ensayo, ¿no? Pero por otro lado está este escándalo de las vacunas. Doctor, ¿cómo, por ejemplo, en su caso, ¿no? Cuando ve que hay médicos que en el ensayo tuvieron hasta una tercera dosis porque en algún momento, como lo ha dicho el mismo doctor Málaga, se dieron cuenta que no tenía los suficientes anticuerpos. Usted, por ejemplo, se va a hacer una prueba serológica para saber si ha desarrollado anticuerpos y si es que está funcionando o no la vacuna, ¿ya le tiene confianza a tener solo 2 dosis? La desinformación a veces nos lleva a una situación de incertidumbre, ¿no? Sabemos que en el mundo, ¿no?, la eficacia de las vacunas ha sido demostrada en diferentes enfermedades. Obtener una vacuna a estas alturas, en un periodo corto de investigación, de no más de un año, al 80%, como lo que se está asumiendo en este tipo de vacuna, de todas maneras, es una eficacia alta. Sería genial poderla tener mucho más. Incluso se han reportado en otros países como los Emiratos Árabes Unidos y en el Asia Menor, que esto pudiera llegar a bordear al 92% de eficacia. Faltan todavía los estudios determinantes hechos. Es una de las pocas vacunas que han sido ensayadas en nuestra población. 12.000 voluntarios no es una cifra menor. Entonces, falta un poco la contextualización en nuestra propia realidad. Pero en general, para las cifras que se están alcanzando son valores bastante altos y bastante aceptables. ¿Pero se va a hacer usted la prueba serológica para saber cómo están sus anticuerpos después de la vacuna? Por supuesto, yo me voy a someter a todo lo que sea necesario y todas las recomendaciones que los expertos y las personas entendidas sobre este tema puedan hacer, ¿no? Porque cuando lo vacunaron le dijeron, está entre las recomendaciones, o sea, después de ser vacunados, a usted le recomendaron hacerse después de la segunda dosis una prueba para saber si tiene anticuerpos, o eso ya es voluntario, usted lo decide. ¿No lo ha recomendado? No es una recomendación específica, pero es que todavía seguimos en un proceso de asimilación de resultados de esta experimentación. Es difícil que alguien a ciencia cierta pueda decir esto es así y esto es así. Todavía hay dogmas en este tema. Yo creo que mientras vayan pasando los meses, vayan pasando las semanas, las cosas se van a ir aclareciendo desde el punto de vista científico y yo no tendré ningún inconveniente y que haya una indicación de hacer un seguimiento de anticuerpos. Y esto debe hacérmelo porque es lo que va a aplicar, digamos, claro. Mi razonamiento como científico así me lo obliga a hacer, ¿no? Ahora, doctor, ¿usted siente que con todo este escándalo de las vacunas, de la vacunación indebida, el
¿El ensayo clínico en general está en entredicho? La sombra de sospecha que se ha extendido por estos personajes cuyos nombres ahora conocemos, ¿ponen en entredicho la vacunación, el ensayo clínico, lo que le espera a los peruanos que también están ansiando ser vacunados? Quisiéramos decir que no, pero de todas maneras es algo que mancha, ¿no? Es algo que mancha y podría poner entredicho la conjetura de fiabilidad que tienen este tipo de ensayos, ¿no? Sabemos que esto viene con protocolos estandarizados desde su país de origen y que son sometidos a estándares y a normativas internacionales como la Declaración de Helsinki, ¿no? Que seguro han podido acceder, donde voluntarios acceden a estos tipos de ensayos y se siguen un listado de parámetros que cumplen los que realizan la vacuna y cumplen los que en este caso son voluntarios, o son voluntarios, porque yo no fui voluntario. Entonces hay que cumplir todo eso y son estándares que uno debe efectivizar, pero con estas situaciones que son más propias de cada idiosincrasia, de cada región, de cada país, posiblemente sí deje cierto grado de suspicacia a sacar alguna conjetura mayor, ¿no? Y en el Loaiza, doctor, ¿se ha registrado algún incidente en el sentido de personal sanitario que debía ser vacunado, pero que por alguna razón no logró recibir la vacuna, como ha ocurrido en otras dependencias de salud, donde ya se han escuchado quejas, ¿no?, de gente que no está en el padrón cuando sí le tocaba por estar en primera línea? Bueno, salvo la confusión natural del primer día, donde todo el mundo quería vacunarse y donde personas que no le correspondía por rol o por calendario llegaban a vacunarse, salvo esas situaciones y una lista que envió el Ministerio de Salud, que no coincidía con la que habíamos enviado, no hubo otro inconveniente. Al final todos se vacunaron, ¿no? De repente algunos que debió vacunarse el martes, ya no se vacunó el martes, sino el miércoles, el jueves, pero salvo eso, no más, ¿no? Entonces, casi somos uno de los hospitales que estamos con un porcentaje alto de primera, de cobertura en profesionales de primera línea. Uno de los mejores hospitales, casi no ha habido quejas en ese sentido. Yo, como jefe de servicio, doy fe de casi al 99 punto y algo de todos mis médicos y enfermeras de la unidad de cuidados intensivos y de la unidad de cuidados intermedios están vacunados. Y los que no se han vacunado son porque o han estado con enfermedad activa en ese momento, ¿no? O han tenido alguna situación porque también trabajan en clínicas y en otros hospitales y se han vacunado en otro lugar. Entonces, para no estar recibiendo esa doble vacuna, entonces completan su calendario de vacunación en otro lugar. ¿Alguno que no haya querido? ¿Algún médico o personal de salud que haya dicho yo no me vacuno? No. De repente he escuchado por ahí algunos, pero en cuidados intensivos ninguno. Todos los médicos hemos tomado conciencia. Sí. ¿Cuál es la situación en cuidados intensivos ahora del Hospital Loaiza? ¿Se siente de alguna manera una reducción en las hospitalizaciones debido a la cuarentena? ¿Qué está pasando en este momento en el hospital? Yo diría todo lo contrario. Los que vivimos el día a día vemos que esto sea el ascenso de la curva de esta segunda ola es mucho más pendiente, o sea, mucho más elevado que el ascenso de la curva de la primera ola, ¿no? Para nosotros es muy agobiante tener que analizar diariamente una lista de esperas que va entre 80 y 120 pacientes por día, de responder entre 70 y 90 consultas por día, cuando lo normal es contestar 10 a 15 interconsultas por día. Entonces, aparte de que la cantidad incrementó, eso condiciona que la calidad también probablemente va a disminuir. Porque si yo tenía un médico que me contestaba 15 interconsultas día para definir pase a cuidados intensivos, ahora ese único médico me tiene que responder hasta 90 interconsultas. Y además de la congestión, además de la sobrecarga de consultas, perdón, doctor, el tema del oxígeno también en el Loaiza es deficitario. También hay un problema con ese recurso, me imagino. Y claro, y ustedes lo saben, esto fue una noticia mundial, ¿no? El oxígeno, decían, el oxígeno está acabando en el mundo. Y no es que se esté acabando, sino que la producción de oxígeno medicinal escaseaba en el mundo. Y Perú no era ajena a esto. Y todos los hospitales de Perú no eran ajenos. El Hospital Loaiza fue uno de los primeros hospitales que detectó este déficit de producción de oxígeno. Afortunadamente, con la actual gestión a nivel directiva, se pudo gestionar la llegada de 2 plantas productoras de oxígeno medicinal y que ya fueron instaladas y fueron inauguradas el día de ayer, ¿no? Y de una u otra manera, esta penuria de una semana sufriendo por el oxígeno, llenando tanques, prestándonos de otros sitios y todo eso,
pudimos hacerlo para evitar que esto tenga un desmedro mayor a nuestros pacientes. Y ayer nos dieron la grata noticia con la inauguración y la verificación de los sistemas, que actualmente el Hospital Loaiza cuenta con un sistema de producción de oxígeno propio, y que eso nos genera bastante alivio para que al menos nuestros pacientes no estén, lamentablemente suena feo, mendigando oxígeno a otros sitios, ¿no? Ahora, doctor, sí es cierto, bueno, con lo que usted dice, como usted dice, falta oxígeno en el mundo, pero ha faltado sobre todo oxígeno en nuestro país. Esas imágenes de las personas haciendo cola en el Callao para rellenar sus balones de oxígeno. ¿Cuál es la raíz principal del problema? ¿Por qué nos falta tanto oxígeno en el Perú? Es una política sanitaria, o sea, todo radica en base cuando las decisiones que a veces se toman pudieran ser tomadas a veces de una forma inapropiada, de una forma no indagando más allá de lo que pudiera suceder, ¿no? Este problema del oxígeno todo parte o tiene un punto de partida cuando hace algún tiempo se trató de limitar la producción del oxígeno medicinal a lo que normalmente debería ser, sí, cada vez el oxígeno más puro, 98%, pero eso automáticamente, cuando se dio esa normativa como tal... con la gestión del actual ministro de Salud. Posiblemente quedó relegado a aquellos tipos de producciones que generalmente daban oxígeno menos del 98%. Y sabemos que la gran mayoría de nuestro sistema, aquí propio nacional, no produce oxígeno al 98%. Lo que se debió hacer en su momento, quizás es muy fácil decirlo, es liberar por este momento de pandemia, de emergencia sanitaria, dejar en stand-by esa forma del 98% y poder gestionar oxígenos del 93%, lo cual nos hubiera aliviado muchísimo. Pero, nuevamente repito, es muy fácil decirlo en este momento, pero quizás hubiera sido una de las soluciones más rápidas y oportunas ante esta situación, ¿no? Doctor, en otros hospitales se ha constatado que en esta segunda ola muchos de los pacientes que llegan incluso a UCI son bastante más jóvenes que en la primera ola. ¿Usted corroboraría esto? También en el Loaiza se han estado dando casos de pacientes infectados con COVID y que son más jóvenes. Bueno, sí, es definitivo. El perfil epidemiológico que tenemos de estos pacientes en la primera hora posiblemente eran pacientes un poco pasada la sexta década, ¿no? Los pacientes adultos mayores era lo que más teníamos en los hospitales. En esta segunda ola vemos nosotros que cada vez son pacientes menos de la sexta década, específicamente entre los 30 y 50 años. ¿Esto por qué? Porque posiblemente los pacientes mayores aprendieron una lección. La lección que aprendieron los pacientes mayores era que tenían que cuidarse en demasía y tenían que seguir cuidándose. Por ser personas de mucho más experiencia, mucho más sabias en ese contexto. ¿Qué pasó con la gente más joven? La gente más joven se creyó menos vulnerable, y lo hemos visto desde las famosas marchas, las compras de Navidades, Años Nuevos. Entonces, se creía prácticamente no vulnerable ante esta situación tal, y esas situaciones de alguna u otra forma las estamos viendo ahora, ¿no? Y aparte que también posiblemente la letalidad del virus incrementó las nuevas cepas que se dieron, como la brasilera, y no sabemos si honestamente existe una cepa peruana, porque no hay estudios, que parecen más letales a los del año pasado. Entonces, esas condiciones son específicas para que se pueda dar un cambio en la epidemiología de la presentación de la enfermedad. Muy bien, doctor. Yo no quería dejar de preguntarle por el caso específico de la ex ministra de Salud, de Pilar Mazzetti, porque lo hemos venido comentando aquí con Josefina también, ¿no? Un caso especialmente llamativo por la carta que firma al despedirse, pidiendo perdón casi denodadamente cuando días antes había dicho cosas como seré la última en vacunarme, o un capitán siempre tiene que dar el ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Qué reflexión le queda a usted, o en todo caso, qué impresión le ha dado el caso específico de la doctora Mazzetti? Y como dije hace un rato, para mí siempre va a ser difícil poder emitir una opinión a título personal sobre un colega específico, ¿no? Nuestros principios de ética médica y de ontología nos impide un poco llegar a estos términos muy particulares. Yo lo único que digo siempre es que la vida muchas veces se encarga de poner las cosas en su lugar, ¿no? Y no me gustaría opinar de una persona que ha estado al mando en situaciones difíciles y por particularidades pudo haber cometido no errores, entonces ya
la justicia, la vida, se encargarán de poder decir lo contrario, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Joseph Vallejos, por estar con nosotros. Y vamos a hacer un corte más y regresamos con más aquí en Sálvese quien pueda. Y como todos los miércoles, tenemos a nuestros amigos del Filtro, expertos en fact-checking, en chequear que aquello que dicen los personajes públicos sea efectivamente cierto. Vamos con Marian Jauregui, adelante. Hola Renato, ¿qué tal? Hoy desde el Filtro vamos a verificar a Fernando Rospigliosi, candidato al Congreso por Fuerza Popular. El exministro del Interior dijo a un medio de comunicación que el presidente Francisco Sagasti continúa integrando la fórmula presidencial del Partido Morado que encabeza Julio Guzmán. Sin ninguna duda. Hasta donde yo sé, todavía no ha renunciado o no lo han sacado. Se está demorando, sigue ¿no? estando en la plancha de Guzmán. O sea, él es un candidato a la vicepresidencia de la República que está haciendo campaña usando el cargo de presidente que tiene. Y esta afirmación es falsa. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declaró improcedente el 23 de diciembre último la inscripción del mandatario como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. ¿Y esto por qué? Porque el Jurado Especial de Lima Centro 1, presidido por el doctor Luis Carrasco, interpretó que la prohibición de la reelección presidencial alcanza incluso a quienes llegan al cargo siguiendo la línea de sucesión que establece la Constitución. El abogado Alejandro Rospigliosi, exsecretario técnico de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones, explicó al Filtro que la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 es firme debido a que Sagasti no la apeló, es decir, al día de hoy, el presidente ya no es candidato en estas elecciones generales. Así que, como decimos en el Filtro, que no te floreen. Muchas gracias, Renato. Adelante contigo. Gracias, Marian. Gracias a los amigos del Filtro, que preocupados siempre de que no floreen los políticos. Y hay uno ya que se ha picado ya, pero aquí estamos, haciendo fact-checking todos los miércoles. Muy bien, José, vamos a conversar ahora con Alexandra Ames. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico y además hay un dato interesante. Ella es voluntaria también del estudio en fase 3 de la vacuna de Sinopharm, así que va a ser bien interesante saber cuál es su punto de vista respecto de todo este escándalo de las vacunagate, con su doble óptica de experta en gestiones públicas y también de voluntaria. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, te traslado nuevamente la pregunta. ¿Cuál es tu sensación de todo lo que está ocurriendo, considerando que eres experta en gestión pública y al mismo tiempo has sido voluntaria? ¿Cómo sientes que se ha manejado todo el tema del ensayo clínico y su correspondiente escándalo político posterior? Sí, bueno, en realidad confieso que las emociones que he venido sintiendo a lo largo de los días han ido cambiando, ¿no? Los primeros días del fin de semana pasado, evidentemente, tuve mucha indignación, cólera, ¿no? Rabia respecto a cómo se habían venido manejando estas cosas. Al inicio no se conocía poquísimo, ¿no? Sabíamos solamente que había sido el expresidente Vizcarra, algunos altos funcionarios, algunos familiares, y ya luego ha venido desarrollándose toda esta gran bola de nieve que ha caído, inclusive que ha salpicado al mismo gobierno de Sagasti, ¿no? En esa línea, bueno, pues yo creo que hay que separar dos cosas. Por un lado, que estamos hablando de alrededor de 500 vacunas de cortesía. A la embajada china no le gusta que le digamos que se llamen así, pero es eso, ¿no? Pero es lo que es, y yo diría que es hasta un eufemismo llamarlo de cortesía, porque no sabemos bien exactamente cuál ha sido el criterio exacto para colocar las vacunas a estas personas, ¿no? Entiendo o puedo entender que algunas personas, parte del proceso de investigación, han podido vacunarse, eso se entiende muy bien, pero ya luego no es entendible que los familiares de estas personas, que algunos amigos
nombres de personas que no tengan nada que ver con investigación, con la Cayetano Heredia, ni funcionarios públicos estén ahí vacunados. Entonces, es muy turbio todo este proceso y ha causado evidentemente mucha indignación. Pero a mí me gustaría resaltar una frase que dijo el investigador Málaga, ¿no? El jefe de la investigación. ¿Cuál de todas las frases? Porque últimamente ha dicho... Bueno, sí, ha dicho varias cosas, ¿no? ha dicho varias cosas, sí, que en donde de alguna manera se ve que no está tratando de cubrir algo, porque no está siendo claro, dice muchas inconsistencias, sobre todo cuando trata de cubrir porque algunos han recibido 3 dosis en vez de 2, eso no es claro. Pero a mí me gustaría quedarme con la frase en donde él dice de que esto se hizo porque la sociedad es así. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que reflexionar un poco. No se trata de normalizar ni de aceptar que las cosas son así, sino más bien de darnos cuenta de que efectivamente las cosas son así y lo que hace falta es que nosotros nos indignemos para cambiar esta situación y dar la suficiente sanción social, si es que no va a haber otro tipo de sanción, para que estas personas se sientan realmente avergonzadas. No sé cuál ha sido la sensación de ustedes respecto a la carta de Pilar Massetti, pero yo sentí mucha compasión. ¿Mucha? Sí. ¿Qué sentiste, perdón? Sentí mucha compasión. Me dio mucha lástima, me dio mucha pena. Indignación, no sé, la mentira sobre todo. Es que, por supuesto, a mí me indignó, me dio mucha cólera, pero ya cuando leí su carta, me dio mucha tristeza saber que había caído en algo tan bajo, ¿no? Entonces... Pero ¿la vacunación o la mentira? ¿Cuál es la caída peor? Creo que la mentira. Definitivamente es la mentira es lo que lo embarró. Yo creo que todo esto no se hubiese visto tan mal si es que desde un inicio hubiesen dicho estamos siendo vacunados, ¿no? Creo que de decir yo voy a ser como el capitán del barco, voltear a mirar a Violeta Bermúdez. Eso es un acto de cinismo que creo que nadie va a olvidar, ¿no? Y por lo cual ella va a vivir eternamente avergonzada, ¿no? Que le quiten las gracias, además, en una resolución pública, yo que he sido funcionaria pública, debe ser pues lo peor que te pueden hacer. Creo que para mí es hasta peor que ir a la cárcel por corrupción, ¿no? Porque uno en el servicio público entregas todo de ti y que el Estado te quite las gracias es algo que... Claro. ¿Cómo te reivindicas de una falta ética, no? Es lo bien difícil. Para otras existe hasta la cárcel, ¿no? Pero, y esta idea de que en plena pandemia, con tantas cosas yendo tan mal, con tantas muertes, tanto sufrimiento, que por lo menos este ensayo clínico funcionara bien, que ahora haya esta decepción incluso con personas que uno respetaba, admiraba, y que su trabajo y que tienen una gran trayectoria, eso no se puede negar. ¿Qué impacto crees que pueda tener en la opinión pública y cómo eso se puede traducir en la votación y quizás a opciones extremas? No falta nada. Lo que acabas de decir es muy, muy preocupante, además, porque ya se está viendo de alguna manera algunos saltos o cambios en las encuestas, producto, me parece, de la falta o la percepción de la ciudadanía de la falta de mano dura del gobierno para tomar decisiones. Ya se habían gestionado las vacunas, ya se había logrado incluso empezar a vacunar, pero lo que se puede ver en las encuestas es que de alguna manera la gente va a querer rostros nuevos, partidos políticos nuevos, entonces seguramente las opciones van a ser totalmente nuevas. Si hablamos de Julio Guzmán, Verónica Mendoza, recordemos que no son candidatos nuevos, ellos ya postulan por segunda vez, ¿no? Entonces... Bueno, ese mismo menú, tampoco hay muchas caras nuevas. Hay algunas caras nuevas que están saliendo, que han pasado de 1% a 4%, no los quiero ni mencionar porque me han dicho que si lo nombras 3 veces puede salir presidente. Como una maldición, como un conjuro. 2 veces está bien. Entonces, es bien complicado. Entonces, ahí es donde se presenta justamente la oportunidad para posturas populistas, demagogas, tanto de izquierda o de derecha, ¿no? Conservadoras en ambos casos, que tratan de ser una alternativa frente a lo tradicional que hemos seguido teniendo, ¿no? Entonces, creo que es muy preocupante porque esto definitivamente va a cambiar, me parece, la situación de la forma en cómo vamos a elegir en abril, ¿no? Alexandra, yo quería volver un instante al tema del escándalo de las vacunas, porque además tú acabas de contarnos que has sido servidora pública, y una cosa que sorprende, por lo menos a mí me llama mucho la atención, a pesar del tono de disculpa de Massetti en su carta y de Vizcarra también diciendo disculpas, en general me da la impresión de que
y la ex canciller también, ¿no? Todos ahora piden disculpas, pero piden disculpas y Cecilia al Blume mismo también ha pedido tiempo, disculpas. pero al mismo tiempo parece que no se dan cuenta o no se dieron cuenta en su momento del conflicto ético que representaba lo que estaban haciendo. ¿Podrías decirnos tú, para entenderlo, ¿no? Tal vez para que la gente también se haga una idea de cuál es el conflicto ético, cuál es exactamente el compromiso ético que se ha violado con todo esto? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que un funcionario público tiene que ser consciente de que está trabajando para el país con recursos que son para todos los peruanos, ¿no? En algunas instituciones públicas, no en todas, y en los últimos años han venido ya creándose ciertas normativas sobre esto, están prohibidos inclusive los regalos. Cuando yo era funcionaria municipal, por ejemplo, y trabajaba en un área en donde trataba de resolverle el problema a los vecinos y le resolvía los problemas a los vecinos, le resolvía las quejas de los vecinos gracias a las gestiones de la municipalidad, digamos. Se llevan regalitos. Me llevaban o intentaban, bueno, me llevaban regalos y yo los rechazaba porque mi labor como funcionaria no era hacerles un favor a ellos. El regalo es para alguien que te está haciendo un favor. En agradecimiento, la persona en buena onda te quiere dar un regalo porque está agradecida con lo que tú has hecho. Pero un momentito, yo no le estaba haciendo un favor a la señora. Ese es mi trabajo. A mí me pagan por resolver ese problema, ¿no? Entonces, el ciudadano, no es necesariamente el funcionario público, el ciudadano que en algún momento se puede convertir en funcionario público, no reconoce la diferencia de la cosa pública de tus acciones privadas, digamos, o favores que puedas hacer, de prestarle, no sé, 5 soles a una amiga, etcétera, ¿no? No se diferencia estas cosas. Por eso es que podemos tranquilamente tomar una vacuna para nosotros o nuestros hermanos o nuestros familiares, o los ciudadanos tranquilamente pueden construir un garaje afuera de su casa cuando no es su terreno, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces, es que el ciudadano de alguna manera no reconoce que esta esfera pública, la cosa pública, y no tiene respeto a la cosa pública. Entonces, es fundamental de alguna manera que los funcionarios públicos seamos totalmente revalorizados, pero para esto son los funcionarios públicos los que tienen que reconocer que están ahí para cumplir un deber. Algunas veces vemos, por ejemplo, yo he sido regidora, inclusive tenía un cargo elegido por el pueblo, y también lo mismo, cuando he resuelto problemas a vecinos, a barrios, asentamientos humanos, me agradecían, y el agradecimiento que te dan es casi endiosante. La relación de dependencia en el poder que existe entre la gente y el que tiene el poder es muy fuerte, e incluso te puede llegar hasta Por lo mismo la capacidad de decepcionar a esa gente es altísima, ¿no? Y eso creo que está ocurriendo ahora un poco. Y fue una gran decepción el no poder atender, por ejemplo, durante la primera cuarentena, las necesidades de la gran mayoría con la entrega de bonos que se demoró tanto, que fue caótica. ¿Crees que esta vez no va a ser así? Mira, yo la verdad que estoy muy decepcionada de esta gestión que se está dando dentro de la segunda ola para el pago de los bonos, porque puedo entender que en la primera ola se haya tenido varias limitaciones para demorarse en pagar, ¿no? La primera, la ausencia de bases de datos adecuadas; la segunda, no tener una plataforma o un sistema multiplataforma de pago para un nivel de escalamiento tan grande, ¿no? Para tantos millones de hogares, fue algo nuevo. Y ahora lo que se ha hecho es, se ha procedido a nuevamente hacer un trabajo de depuración que para una magnitud, un pago de tal magnitud, realmente técnicamente es irrelevante. Nosotros, los que de alguna manera hemos estudiado muchos años temas de programas sociales, luchamos mucho por evitar las filtraciones, ¿no? Y nos preocupamos muchísimo por focalizar y llegar específicamente al pobre extremo y que no llegue a alguien que realmente no necesite. Como ocurrió en la primera ola, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que en una situación de emergencia y de una crisis de gran magnitud, esas reglas de juego que nos han enseñado ya no funcionan. O sea, hay un sentido de urgencia que tiene que actuar, de tal manera que tú tienes que ser consciente de que si quieres que la gente cumpla con la cuarentena o que se quede en su casa, tienes que pagarle en el día a día, porque la gente sale a trabajar, o sea, la mayoría de las familias vulnerables que son a las que quieres llegar, necesitan salir a trabajar porque viven del día a día. Entonces no pueden darse el lujo de esperar recibir un bono de acá 3, 4, 5, hasta 8 semanas. O sea, Flaco favor se le hace
a esas familias, ¿no? Anunciando la segunda cuarentena y diciendo que el 15 de febrero les va a llegar el bono. Entonces Alexandra, tenemos que, para cerrar la idea, tenemos que ser sí. conscientes de cuál es el objetivo de la política pública. El objetivo de ese bono es que la gente se quede en su casa. ¿Está cumpliendo el bono ese objetivo? La respuesta es no. Mm. Bueno, con esa idea creo que cerramos perfecto la conversación. Gracias, Alexandra Ames, por estar con nosotros aquí en Sálvese Quien Pueda. Vamos a hacer una pausa cortita, regresamos en un ratito. Y tenemos que agradecer, por supuesto, a nuestro auspiciador, Interactiva School. Un aplauso para Interactiva, que es una plataforma virtual para todos aquellos que vieron interrumpida su educación primaria o secundaria. La pueden retomar ahora de manera virtual en Interactiva School. Gracias, Interactiva, por estar con nosotros. Muchas gracias por confiar en nosotros, Interactiva. Muy bien, llegamos al último bloque de Sálvese Quien Pueda. Vamos a compartir, José, con el público una caricatura de nuestro colaborador Robot B. A ver, ¿qué dice? Vacunación para ti, enredada, laberíntica, burocrática, vacunación para ellos, al toque. Directa, sí. Así estamos, entre la indignación y el desencanto. Y la pandemia en su segunda ola. Bueno, no puedo dejar de decirlo, estoy feliz de que estemos juntos, ya por fin, ahora sí, ya siempre me preguntaban, ¿y Josefina cuándo llega? Ya llegó. Hay que recordarle a la gente que nos tiene que seguir en el canal de YouTube, suscribirse, activando la campanita, pónganos like en Facebook y síganos en todas las redes, TikTok, Twitter, Instagram, Tinder, no mentira, Tinder no. Y recordar lo que ha dicho el jefe de servicios de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Loaiza, la pandemia no da tregua, la cuarentena todavía no está mostrando los resultados que quisiéramos, siguen las hospitalizaciones, siguen los casos muy graves. Así es, cuídense, doble mascarilla, distancia social, lávense las manos y hasta el próximo episodio, es decir, hasta el viernes, sálvese quien pueda. Chao, gracias.